Cordial saludo y bienvenidos a nuestro magazine. Me sintonizo con los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Soy Degris Payares Hernández, estudiante de CITURBO Antioquia, zona occidente. Y hoy hablaremos a través de transmisión desde distintos lugares de nuestro país con estudiantes de la UNAD acerca de los derechos de las personas con discapacidad, acerca de los mecanismos de participación y garantía de derechos de las personas con discapacidad y acerca de la normatividad o ley de 1996 del 2019. Escuchemos, muchísimas gracias y atentos a nuestras noticias. Cordial saludo. Hoy quiero mostrarles una noticia acerca de la sexualidad en la discapacidad. La sexualidad aún continúa siendo un tema un poco difícil de compartir a manera personal. Hoy miro hacia atrás y veo que ahora es normal que los jóvenes y adultos compartan sin tabú, pero al hablar de sexualidad con personas de discapacidad se me complica aún más. Es lo mismo para una compañera que el tabú que tenía era frente a que pensaba que las personas con síndrome de Down tenían una libido más alta, que percibían más coqueteos y afecto, y para otras discapacidades pensaban que eran asexuales. Hoy traemos a ustedes un tema muy importante en cuanto a la sexualidad en la discapacidad, como son los tabúes que se tenían en años pasados que se han ido transformando. No es difícil ocultar, incluso para mis compañeras de grupo y para mi caso personal, que teníamos esos tabúes al hablar de este tema, y más en la discapacidad. Tocar el tema era algo que causaba pena, que no era común al hablar de esto. Ahora en la actualidad esto ha ido cambiando. Esto debido al acceso a diferentes medios de comunicación que permiten interactuar con otras personas y poder encontrar información que se necesita al respecto. Participar en el curso de sexualidad y discapacidad de la UNAM ha transformado en realidades esos tabúes, porque al compartir información, trabajar para realizar la propuesta, para llegar a las familias y diferentes públicos, nos da la libertad para expresar la importancia del tema para personas que tienen una discapacidad. La transformación empieza con el acceso a la información, que es un derecho que tenemos como seres sexuados. Les quiero mostrar que dentro de lo que se tiene, el Ministerio de Educación ha presentado como un documento donde nos habla de esos mitos. Entonces nos presenta el mito y nos da la respuesta. Es de fácil acceso, está disponible para todo el público, para que lo entren y lo analicen y miren que eso ya es una realidad. Hablar de sexualidad es totalmente libre. Asimismo, hay un, hay un documento que se llama Es parte de la vida, como la sexualidad es un material de apoyo sobre educación sexual y de discapacidad para compartir en familia, y nos habla desde la discapacidad en la niñez. Me parece importante que lo miren y vean cómo esto ha sido transformado. Muchas gracias. Otra importante noticia es que las personas con discapacidad ya cuentan con unas acciones concretas que les permiten hacer valer sus derechos ante cualquier entidad pública. Bueno, en este sentido, pues desde la Constitución Política de 1991, toda persona cuenta con mecanismos que le permiten exigir, defender y hacer cumplir sus derechos. La Ley 1996 de 2019 establece pues unos parámetros de apoyo para las personas con discapacidad mayores de edad para que ellas puedan ejercer sus derechos, puedan hacer uso de estos mecanismos de una manera autónoma y consciente. Vamos a ver cuáles son estos mecanismos. La acción de tutela. En el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia se establece que toda persona cuenta con el mecanismo de acción de tutela para defender sus derechos. La acción de tutela procede cuando un derecho fundamental haya sido vulnerado o amenazado por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Un segundo mecanismo es el derecho de petición. De acuerdo pues con lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, el derecho de petición es un derecho fundamental que tiene toda persona y que lleva por objeto solicitar ante quienes se encuentren investidos de poder público la solución acelerada de un asunto, toda vez que constituye una vía para acceder directamente
a las autoridades y presentarles una queja, un reclamo, una manifestación, una consulta o una petición relacionada con los derechos humanos de las personas con discapacidad. La tutela de libertad es un tercer mecanismo y, según lo establecido en el artículo 30 de la Constitución Política, la tutela de libertad es un mecanismo de protección constitucional al derecho de la libertad que la persona con discapacidad puede invocar a su favor cuando considere que se encuentra privada ilegalmente de su libertad o cuando ha sido víctima de una prolongación ilegal de la libertad. Un cuarto mecanismo es el habeas data. La Constitución Política en el artículo 15 refiere que este es un mecanismo que protege el derecho a la intimidad personal y familiar y al buen nombre de las personas con discapacidad y se presenta mediante una tutela. Un quinto mecanismo es la acción de cumplimiento, que es la facultad que tienen las personas con discapacidad para acudir ante la autoridad judicial con el ánimo de hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Hola, me reporto. Mi nombre es Yurlesi Beltrán Ibargüe. En estos momentos vengo con una noticia, que es la noticia 3 de la fase 4. Me sintonizo con los derechos sexuales y reproductivos, eh, relacionada con la ley 1996 de 2019, en la cual las personas con discapacidad ahora tienen capacidad jurídica. La ley 1996 del 2019 en Colombia es un avance significativo en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley establece que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica plena, es decir, en la anterior muchas personas con discapacidad eran consideradas incapaces de ejercer ciertos derechos por sí mismos y se les imponían figuras de representación o tutela que limitaban su autonomía. La ley 1997 de 2019 elimina esta visión paternalista y promueve un enfoque basado en el modelo social de la discapacidad alineado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. ¿A qué se refiere? La ley 1996 de 2019 de Colombia se refiere a garantizar que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás. Esto significa que tienen derecho a tomar decisiones sobre todos los aspectos de su vida, como mejorar su patrimonio, firmar contratos, elegir tratamientos médicos, hacer o participar en cualquier acto jurídico sin ser privados de este derecho de su capacidad. Porque es importante. La ley 1996 de 2019 es importante porque marca un cambio fundamental en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, promoviendo su autonomía y dignidad, reconociendo la igualdad. La ley garantiza que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos de cualquier otra persona para tomar decisiones sobre su vida. Esto elimina la discriminación jurídica que antes la colocaba en una situación de desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por tu aporte tan oportuno sobre este tema. Bueno, entonces como conclusión, es fundamental reconocer que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a vivir una sexualidad plena y digna que cualquier otra persona. La sexualidad, lejos de ser un tema tabú, debe ser abordado desde una perspectiva inclusiva, respetuosa y basada en los derechos humanos. Recordemos que la Ley 1996 del 2019 establece la capacidad jurídica en las personas con discapacidad y subraya la importancia de garantizar su autonomía, libertad y derecho a tomar decisiones en todos los aspectos de su vida, incluida su sexualidad. Por lo tanto, es necesario que la sociedad, las instituciones tomen conciencia de la necesidad de promover un enfoque inclusivo en torno a la sexualidad y a la discapacidad, asegurando que las personas con discapacidad tengan acceso a la información, educación y recursos necesarios para ejercer sus derechos sexuales. Es crucial que la normatividad y las leyes vigentes se implementen adecuadamente
para garantizar que estas personas puedan disfrutar de sus derechos sin discriminación ni estigmatización. Recordemos que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información, ayuda en el área, a ser protegidos contra el abuso, la violación o el acoso, a explorar su cuerpo y a descubrir sus posibilidades de placer, a mantener relaciones, formar pareja, elegir su estado civil y la descendencia. Por lo tanto, invitamos a la audiencia a reflexionar sobre la importancia de respetar y promover estos derechos, a sensibilizarse sobre la realidad de las personas con discapacidad y a emprender acciones concretas que favorezcan su plena inclusión en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el ejercicio de su sexualidad como como un marco legal que respete su autonomía y su dignidad. Muchas gracias.